Muy buena gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo video, este nuevo gameplay que estoy subiendo al canal. En este caso retomo lo que es los DLC del juego de Alan Wake, ya que tenía los DLC y ni siquiera los había probado, solamente una vez por error nomás, porque ya tenía la versión full y por error lo abrí y dije, ¿qué carajo es esto? No sigue lo que era la historia, y bueno, lo cerré y ahora sí. Ahora sí arranco con esto que son los DLC. Son dos DLCs. No sé en cuántas partes lo voy a subir porque no sé cuánto dura este primer DLC, no sé cuánto dura. Que es la señal especial 1. Bueno, me estoy omitiendo la mayoría de la historia. Después cuando vea cuando a la hora de editar el gameplay, después me voy a tomar un momento para ver de lo que se habla en el juego, porque la verdad explicando no leo un carajo y me pierdo. Son las 6:50 de la mañana y yo arranco a jugar hasta ahora y no sé bien a qué hora lo voy a poder estar subiendo el video, ya que no hay internet y no sé a qué hora va a volver, así que no sé bien a qué hora lo voy a terminar subiendo. Estoy desvelado. Ajá. Vamos a seguir lo que es el juego ahora. Tengo que mantenerme despierto porque... Deja de molestar, viejo. Más tarde, por problemas económicos, debo vender mi Play 3. Está ahí, o sea, mucho uso no le daba. La había comprado para jugar un juego. El juego es The Last of Us, el 1, obviamente, ¿no? Está para Play 3. Y fue algo medio loco porque compré la consola para eso. Empujar. Tenga, rompí todo. Y al final resulta que nunca jugué el juego. La consola la tengo hace no sé cuántos años, más desde que salió el juego. Desde que salió el juego de The Last of Us, que me compré la Play 3 para jugarlo nomás. Y ahí quedó el juego. La consola ahí quedó. Tiene el juego, todo, pero al final nunca lo jugué. Y bueno, cierro una etapa. Adiós Play 3. Me quedo con mi computadora y con la Xbox 360. Bueno, en caso que le pase algo a la Xbox 360 o presente algún problema económico que tenga que venderla, de nuevo, tengo repuesto de Xbox 360 porque la verdad soy un desquiciado fanático. Me enloquecí con la Xbox 360 y terminé comprando una, se me rompió. Y bueno, como estaba tan vicio, dije, bueno, me compro otra. Me compré una, o sea, usada en Mercado Libre. Ajá. ¿Qué hay acá? Tengo presentimiento, me va a saltar algo. Bueno, y resulta que en Mercado Libre, hasta que me tardaban en que me llegue el pedido, porque ya lo había pagado todo, después me encuentro con otra más barata en Facebook. Y dije, oh, la puta madre, no la puedo dejar pasar esta oportunidad. Venga también. Epa, cinemáticas. Y bueno, y después terminé comprando... Ajá, tengo que salir. Bueno, ahora después sigo explicando lo que está diciendo porque ahora se pone todo jodido y debo concentrarme. Bueno, acá hay uno, un cupierito. Listo. Dos. La ponchita. Bueno, acá hay dos más y el grandote que quedó ahí esperando. Bueno, ahí se está moviendo. Tanto, aguantá, forro. Ahí viene el grandote y está el otro chiquitito atrás. Tengo que encargarme del grandote este. Viene con un mazo y el otro me va a aparecer detrás en cualquier momento seguramente. Porque quedó ahí quieto. Ahí estás. Por lo menos fue educado y no me atacó por detrás. Justo me iba con un mazazo y le saqué el escudo justo al grandote. Recarga, recarga. Dispara. Ajá. Está el chiquitito. Listo, los dos. Bueno, supongo que el que estaba ahí adentro de este coso salió.
Este reloj me llamaba la atención, no sé para qué carajo es. Despertador coleccionable, bueno, hay que coleccionar despertadores, o sea que no era como para salir del sueño como yo pensaba al principio, aunque no lo dije. Ajá, supuestamente tengo que salir de acá y no sé cómo carajo salir. Voy a seguir intentando mientras sigo explicando. Bueno, y después me saltó, estoy hablando de hace años, ¿no? Una publicación que decía: vendo Xbox 360, no funciona la lectora. Ah, bueno, dije, no funciona la lectora. Ah, por acá tiene que salir, mirá. No funciona la lectora, bueno, lo de menos, dije. La revisaré, algo haré, dije, pensaba. ¿Qué onda? Acabo de salir de la cafetería y estoy en el bosque. Supongo que tengo que llegar hasta la luz. Sí, investiga la luz. Ajá, ya aparecen cosas malas y ahí apareció uno de por atrás. Nada, yo me voy corriendo. Corriendo llego a la luz. Ya en los... ya se cansa muy rápido Alan Wake. Está en estado de forma pésimo. ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Oh, no! Ese me dio la nalga. Ahora sí. Bueno, llegué a una casa. Bueno, por suerte dejaron de seguirme. Sí. Y bueno, como dije... Bueno, dije, solo la lectora, capaz que puedo arreglar con algún tutorial místico en internet. O capaz que está trabada con alguna basura o algo. Capaz que la bandita de goma que lleva dentro de la lectora no funciona y lo puedo arreglar. Cinemática. Bueno, entre vuelta y vuelta resulta que al fin y al cabo agarro la consola. Miro la lectora, todo qué problema tenía. Reviso en internet cómo regular para que salga. O creo que salía, no me acuerdo bien el problema, si el problema era que salía o el problema era que no salía, porque tenía dos así, con ese problema. Una salía la lectora, pero no leía, y la otra no salía, creo, algo así era. Resulta que viendo un tutorial en internet, no era un tutorial, sino que encontré un foro en el que se explicaba de que el modelo tal de lectora, porque o sea vienen de diferentes fabricantes algunas lectoras de las consolas, no son todas la misma. Ya como hay diferentes versiones de la Xbox 360, o sea, de la consola no sabría definirla bien, porque de la primera versión, porque sacó como 3 versiones, en realidad sacó más. De la primera versión, que es la más la primera que salió, ¿no? Hay como 2 o 3 versiones de esa primera, de la Xbox 360, ¿no? No hablando de los modelos Slim y Ultra Slim, ¿no? Hablando del modelo FAT, ahí está, mejor explicado. Del modelo FAT hay como 3 modelos más o menos. No, esto tengo que quemarlo. Y bueno, todos los modelos no son lo mismo, algunas tienen alguna cosa, otras cosas. Creo que está la Xbox 360 Go, algo así, si no me equivoco. O sea, es la FAT, pero es modelo Go. No sé cuál es la diferencia. Sé que las lectoras no son todas de los mismos fabricantes, ya que eso me di cuenta cuando abrí 2 de las consolas. Una era la Go y la otra no sé cuál es. Ahora ni siquiera sé cuál es Go y cuál es cuál, porque son exactamente iguales por fuera. No tienen ninguna diferencia, me parece. Y bueno, y descubrí que había que regular el no sé qué porquería a tanto voltaje que reciba para que lea, para que el lente lea. Y bueno, yo como justo tenía un tester, porque o sea, es regular una porquería que lo tenés que mover muy poquitito, es muy delicado, y ir controlando con el tester que el voltaje sea el indicado. Y bueno, así reparé la lectora y bueno, me había salido, hablo en ese tiempo, ¿no? No me acuerdo si algo de 1000 pesos, creo. O sea, fue un regalo en ese tiempo. No, 800 pesos. Porque la consola la conseguías a 3 lucas usada, ¿no? Estaba a 3 lucas. Más o menos. Y yo la había conseguido 800 pesos porque no le funcionaba la lectora. Lo único que no traía era mando la consola, pero bueno, después cuando me compré Xbox por otros lados,
Me venían con 2 mandos y bueno, joya, dije. Igual totalmente al pedo, ¿no? Porque tantas consolas y tantos mandos, las únicas ocasiones que les saqué buen provecho fue esas ocasiones en las que nos juntamos con amigos para jugar un juego llamado Blur, que lo tengo subido en el canal, un modo de prueba, o sea, demostrando cómo es el juego, no una partida con amigos. Tengo un video en el que hay un amigo que está insultando porque lo atacan de todos lados. Igual casi como acá me están atacando todos los autos. Ya está, ¿no? Ya me quedó. Bueno, y resulta bueno que ahora si le llega a pasar algo a la Xbox 360, tengo repuesto, como una forma de decir, no tengo en total. Van a decir, este es un enfermo, está loco. Herramientas. En total tengo 4 Xbox 360 que fui comprando así, y como dije, bueno, se me quemó esta, me compro esta. Así de bronca, me compro, no de bronca, me compro otra porque tengo que tener. Quiero jugar los juegos de Xbox 360. Me gusta la Xbox 360, me gustan los mandos, todo. Quiero de nuevo la Xbox 360, dije. O sea, no me acuerdo cuánto tiempo había pasado que la tenía. No la disfruté al máximo y dije, la puta madre. Una usada, bueno, es un problema común que se sobrecalentó parece y bueno, luz roja al carajo. Ni siquiera la llevé a arreglar, la tengo ahí todavía guardada a la consola. Pero bueno, entonces agarré y dije, bueno, me compré otra, Mercado Libre, pum, listo, esperar entrega. Después digo, bueno, fue. Necesito un repuesto por si se me llega a quemar esta. Voy a estar otro tiempo más sin jugar. Entonces dije, bueno, fue. Otra Xbox 360 de repuesto. Y bueno, y después, como digo, apareció la barata de 800. Y agarré y dije, bueno, venga, listo. Y bueno, y la última que conseguí fue porque tenía una Play 3 Super Slim que tenía un solo juego, creo. Que con eso fue una cosa de cambios locos. Mi hermano me había vendido una netbook. O sea, la estaba por terminar regalando a la netbook porque directamente él decía, no anda, la voy a vender como repuesto, no sé cuánto. Estaba, no sé, re desesperado por tener plata parece, pero hace muchos años también. Y el precio inicial que la quería vender era 500 pesos. Y 500 pesos era barato. Y después la empezó a bajar. Le dije, no seas pelotudo. Le dije, te la compro yo. Te doy los 500 iniciales que vos pedías y listo. Listo. 500 pesos. Listo, agarro, reviso la netbook. Ajá. Sí, me parece que esto es el disco rígido, por eso no anda. Pum, disco rígido nuevo. Listo. Netbook andando. Ajá, listo, joya. Netbook, tengo una netbook, listo, fue, listo. Tengo la compu, uso la compu. Mirando Facebook, un DJ. Cambio Play 3 por netbook. Ah, bueno, dije. Contacté con el chabón, mirá, tengo esta netbook de tal y tal cosa, las especificaciones. Ah, sí, me interesa, bueno. Vino el chabón hasta acá un día de lluvia, bueno, se la llevó, me quedé la Play 3 y listo, dije. Conseguí la Play 3, dije, por 500 pesos. Es una barbaridad, 500 pesos una Play 3. Y, o sea, todo el cambio fue así, ¿no? Y después agarré y dije, bueno, tengo la Play 3, a ver qué juego tengo. Tengo juegos de... creo que era de fútbol. Y no suelo jugar juegos de fútbol. Capaz con amigos cuando estamos el pedo, ¿no? Pero, o sea, para acá no de risa, pero no me llaman la atención. A mí me llaman la atención los juegos que tienen historia. Y bueno, y entonces agarré y digo, bueno, tengo la Play 3, listo. Cada vez que llegaba de trabajar lo encontraba que están mis sobrinos jugando. O bueno, como no me gustaba que toquen mis cosas, yo llegaba y la apagaban de golpe. O sea, para que no los vea, la terminaban desconectando, así de la nada. Y yo le decía a mi vieja, ¿no? Pídame permiso por lo menos porque si me la prenden cuando yo no estoy, cuando estoy llegando, la desconectan. Ajá, casi caigo. Ajá. Si la desconectan así, dije, me la van a terminar jodiendo. Y
Y ni siquiera la estoy llegando a usar yo porque no tengo juego, le digo. Bueno, y después me había descargado de ahí un par de demos. Tenía el demo de Ultimate Storm Revoluciones y bueno, nada, era puro demo y no tenía con qué carajo jugar en la Play. Y dije, bueno, fue. Sigo con la... Ajá, acá estoy refugiado. Sigo con la Xbox. Por lo menos en la Xbox tenía un par de juegos. Ajá, voy a quemar todos los cuervos antes de salir de acá. Por el cuervo no se van. Mientras quemo sigo picando. Fíjate, no estoy hablando un carajo del juego, estoy hablando de mis consolas y de la despedida de la Play 3. Un día tristísimo, diría. Y ahora le voy a dar a estos a ver si aparecen, porque yo quiero las herramientas que están allá. Ahí lo empiezo a tomar. Ahí empezaron a aparecer. Empezaron a aparecer los enemigos. Bueno, me voy para atrás, hacer que sea la luz, así estoy refugiado. Ajá. Parece que se desaparecieron. Me acerco de nuevo para que vuelvan a aparecer. Las plantas se empezaron a mover. Ajá. Te acerquen a uno. Así los puedo ir destruyendo. Ajá. Creo... No, sigue teniendo escudo. Ajá. Este va a ser el primero, parece. Ajá. Hay música. Que hay enemigos. Se fue la música, no hay más enemigos. Bueno, pero había como 4 más o menos en total. Sí que voy a ir con sigilo, precavido, con cuidado, me acerco un poquito, retrocedo. Bueno. Hay un grandote. Un grandote y 3 chiquititos. Me voy a deshacer primero de estos y después sigo con la charla. Con la cháchara. Ese vino por el costado. Hijo de... Tiene una guadañita. Pero apunta a este forro. No le apunté al grandote. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué forro! Me revolean con cosas. Bueno, me escapo a la luz. Me escapó la luz, voy en reversa con un Magic Jackson y se dieron cuenta y empezaron a retroceder los forros. ¿Quedaron acá nomás o respawnean más lejos? Ah, respawnean allá. Ajá, el grandote ya quedó sin escudo y apareció uno de más. No tendría que haber aparecido. Tendría que aparecer este solo que viene con el martillo cerca. Pero apareció uno de más. Ajá, ahí me pegó. Venga, grandote. Vos viniste de más. Viniste de más, empezás a revolear cosas. Y la linterna se me va a fundir. Y joder, me quedo sin bala también. Listo. Creo que no queda más nadie. Ahora sí, me voy por las herramientas. Y... ajá. Ah, y bueno, entre todo eso de que... Bueno, compré el Mercado Libre, después necesito otra repuesto, todo coso. Cuando estaba buscando el Mercado Libre vi uno que había publicado Permuto Xbox 360 irateada, vamos a decirlo lo gangoso, porque no sé si YouTube me va a terminar bloqueando o algo por decir que tengo una consola IAEA, como me hace Mercado Libre y como me hizo Facebook con las publicaciones de cuando estaba intentando vender la Play 3, ¿no? Me bloqueaban por decir que estaba IAEA. Y bueno, y dije, ah, bueno, permuta por Play 3. Ah, interesante, dice. Agarro, dije, bueno, listo, fue. Agarro la Play 3 que está recogiendo polvo. Le hablo el chabón y me dice, sí, soy de tal lado. Ah, bueno, yo voy hasta allá. Me tomo un remis. Voy con la Play 3. Llego a la casa del chabón, sí, ajá, acá está la consola, mirá, anda todo. Ajá, sí, bueno, tomá, probala, le digo. Probá la Play 3. Ah, sí, anda todo bien. ¿Está pirateado? No, está bien, está original. Ah, bueno, joya, porque buscaba una original. O sea, así decía la publicación, ¿no? Que buscaba una original. Y bueno, ¡ay! Por la espalda otra vez. Ahora sí. Primero, me salgo de estos forros. ¡Wow! Otra vez que me pegó, no sé, me están pegando por la espalda o qué onda. Si era por la espalda, eran 4 total. ¡Oh, está Georgie! Y otra más en la espalda. Voy a terminar afeminado. Tanto golpe en la espalda. ¡Ay, no! Toma, en el ombligo. ¿Y vos, Georgie? No bajó. Toma, Georgie. Toma. Ah, porque me quedé sin bala. Toma en la rodilla. Vos también, forro, toma. Ah, voy con la escopeta. Listo, fue la música.
Y bueno, resulta... Bueno, voy a casa del chabón, sí, mirá, la Play es esa. Ah, sí, mirá, bueno, la Xbox, ajá. Y tiene todos estos juegos, me dice. Está pirateada. ¿Por qué dije la palabra? Bueno, está pirateada, ya lo dije igual. Con sistema RGH, me dice. Podés descargar los juegos a un pendrive, conectarlo, cosas, sí, pero tengo todos estos juegos también. Una caja como con 30 juegos más o menos. Y yo onda, casi enloquezco cuando veo todos los juegos y digo, ah, voy a poder jugar juegos que tengan historia. O sea, como no soy de jugar juegos online, o sea, no soy de jugar muchos juegos así como que sea competitivos, cosas así. Me gustan los juegos con historia. Entonces dije, ah, joya, dije. Muchos juegos por jugar. Y bueno, prácticamente dije, qué bueno, tengo un montón de juegos para jugar. ¿Y qué puedo hacer con tantos juegos? Dije. Y dije, ah, ¿y si me creo un canal de YouTube? Ahí podría subir todas las partidas que juego, ¿no? Dije. Y bueno, prácticamente sí, ahora me di cuenta que en qué momento fue el que decidí crear el canal, ¿no? De gameplays. Fue cuando intercambié la Play 3 por una Xbox llena de juegos. Y como dije, tengo tantos juegos. Bueno, en algún lado tengo que como tener un comprobante que terminé algún juego, como decía, ¿no? Esa imaginación que tenía yo. Dije, como para decir, este juego lo jugué. Este juego me trajo estas emociones, el jefe fue difícil, cosas así. Dije, bueno, listo, canal de gameplays. Y ahí creé el canal de gameplays. Ahí me cayó la ficha, recordé cosas del pasado. Claro, no voy a recordar cosas del futuro, ¿no? Una cosa medio pelotuda, te dicen. Y bueno, y ahí llegando yo después a mi casa con la Xbox con RGH llena de juegos con 2 mandos, y bueno, acá ahora sí voy a arrancar a jugar. Que me encontré Dragon Ball Raging Blast. No, ¿qué Raging Blast? El Battle of Z. Dijo, ah, bueno, sería un buen juego para arrancar, dije. Pero necesito una capturadora, dije. Bueno, listo. Mercado Libre, ajá. Capturadora. Una capturadora pedorra. Creo que era una capturadora para Play 2, porque era una mística que tenía para solamente conexión audio y video. O sea, tenía los 3 cablecitos que son rojo, blanco y amarillo. Y dije, una calidad pedorra. No sé en cuánto está subido el gameplay, creo que en 480 creo que lo tengo subido. Y después agarré y dije, bueno, ya fue. Voy a tener que conseguir otra, dije. Me compré otra. Y resulta que esa, bueno, mirá, ya guarda, tiene HDMI. Nueva. Usando así, bueno. De la nada, por no usar un splitter, creo que se llama, con la Play 3, se me terminó bloqueando la capturadora nueva. No había garantía nada por ese tipo de bloqueo, porque después me fijé en internet que decía que si no usaba el producto con un splitter, se me bloqueaba. O sea, prácticamente se rompió, se quemó, no funcionó más, ni prendía. Ahí dije, ah, la puta madre. Bueno, me compro otra capturadora, dije. Compré otra capturadora, no funcionaba. Y dije, ah, pero la puta madre. Y después cosas, estando ahí en Facebook prácticamente me salvó un montón de cosas. Conseguí casi todo ahí. Va, muchas cosas buenas, ¿no? Y después ahí agarré y salta una capturadora. No recuerdo el nombre. Tengo conectada. Ah, ahora sí. Ahí miré para el costado y pude verla. Una Avermedia. Avermedia, no sé qué modelo. Bueno, pero bueno. Tiene para colocarle un disco rígido interno para directamente las capturas del juego que se graben ahí. Un puerto para pendrive, de donde puedo después pasar los juegos del disco interno al pendrive para pasarlo a la computadora.
Y este ya era conexión, no sé si se dice RGB o RGB es el otro. Tiene conexión para cable componente, o sea, cable compuesto, no sé cómo se dice, casi parecido al HDMI. Llega a grabar en 720 creo, o 1080i, algo así. Bueno, yo por eso después conseguí mejorar la calidad de los videos a 720. Bueno, me fui para cualquier lado. Bueno, no para cualquier lado, porque ahí recordé de cómo empecé con el canal, ¿no? ¿Qué onda con todas estas cosas que tengo que romper? Con todos estos hornos. ¿Por qué tanto? ¡Ajá! Creo que este horno lo tengo que usar para destruir... ¿Sí? Sí, para destruir a los enemigos. Para eso están los hornos y yo reventé un par de hornos ya. Y de tener que ir con cuidado sin reventar los hornos entonces, por las dudas, o si no voy a estar en el horno. Ajá, aparecen en todos lados ahora. Ajá. Esperá, ¡ah! Esperá, en la nuca no. Con un remazazo, toma la bengala, toma. Voy a retroceder usando los poquitos hornos que me quedan. Ajá. Este quedó acá, no sé por qué. Bueno, voy a tener que usar la escopeta. ¿Quién me pegó? Bueno, estoy refugiado detrás de una carretilla. Venga. El poder de la carretilla. ¿Qué onda? Un Village People. Toma. No sé si gasté la bala de escopeta al pedo, pero yo recargo. Ajá, me voy con la Magnum. O mejor dicho, la pistola. O el revólver. Y bueno, y al final entre, como decir, trueque y trueque, o sea, primero arranqué con 500 pesos, le compré a mi hermano la netbook que no le andaba. Le compré un disco, se lo puse. Lo terminé después, eso permutando por la Play 3 al DJ. Después esa Play 3 la terminé permutando por una Xbox 360 con RGH y ya un montón de juegos. Por eso creé el canal. Y bueno, en resumen, la Play 3, la Xbox 360 con un montón de juegos. O sea, la Xbox 360 con RGH la terminé pagando 500 pesos, un poquito más, no por el tema del disco, pero fue un regalo. Ya con 2 mandos, muchos juegos. Bueno, y eso dio origen al canal, que ahora no está tan, como diría, tan versión monetizada como antes, que más recaudador de plata, diría. Antes, al principio no era nada, ¿no? Anda, canal, listo, es para subir gameplay, yo qué sé, voy a hacer esto por las dudas, dije. O sea, el tema de monetizar el canal, a ver cómo va, dice. Después, con el juego Dragon Ball Fusions de Nintendo 3DS, lo terminé emulando, ¿no? Porque no tenía una 3DS y ni siquiera sabía cómo capturar de la 3DS para pasarlo, para subirlo a YouTube. Entonces, bueno, venga, emulador, listo, 3DS, Dragon Ball Fusion, listo. Y me pareció interesante, dije, mirá, dije, todas las fusiones, voy a hacer un video con todas las fusiones, dije. Y empecé a editar. Todas las fusiones, listo, video, pum. Y ese video fue el que más recaudó en el canal. Al cabo de no sé cuánto tiempo, llegué a recaudar como... bueno, recaudé casi por todo un año de ese video. Porque como era nuevo y no sabía cómo carajo cobrar lo de YouTube, había elegido banco, opción por cheque. Y resulta que los cheques no lo podía cambiar porque me decía tal banco, y resulta que ese banco acá se había transformado en otro banco. Y cuando voy a ese banco que era el correcto, me dijeron no lo cambiamos. Dijo, ¿qué carajo hago? Dije, tengo 5 cheques más o menos para cambiar, o 7 creo que eran, no me acuerdo cuánto era. Tenía cheques. Dije, bueno, me voy a fijar en Google, capaz que acá encuentro la respuesta, dije. Y resulta que en Google decía que, bueno, que con los códigos que tienen los cheques, yo podía meterme en la página de AdSense y como cancelar los cheques y pedir que me los paguen de otra forma.
Bueno, y ahí vi que la otra opción estaba Western. Dije, Western. A ver si hay Western por acá. Ah, sí, había uno a un par de cuadras del trabajo. Y dije, bueno, voy a elegir. Tenga una linterna nueva. O sea, ya cambié, pero ahora tengo una super linternota ahora. Un reflector prácticamente tengo en la mano. Y bueno, elegí uno que estaba cerca de mi laburo. Y dije, ah, bueno, joya. Y ahí estaba yo con el acumulado en Western. En ese tiempo, ¿no? Lo que... Si llegara a tener esa plata que tenía en ese tiempo ahora. A ver, es un lindo número. Tenía en ese tiempo, creo que era año 2014 o 2015, no recuerdo bien, pero tenía $1000 para cobrar en Western. $1000 sin moneda, $1000, $1020 creo que era. El dólar estaba a 17, eso sí recuerdo. Fui, cobré. En total había cobrado 18.000 pesos y pico. Agarré y dije, joya. Bueno, por fin pude cambiar el pago, ¿no? Dije, todo acumulado. Y bueno, que dije, ¿qué puedo hacer? Dije, bueno, necesito una... Primero dije, pensé, necesito una computadora mejor. Por el tema de la edición de los videos se me hacía muy pesado para la computadora. Dije, quiero una buena computadora para la edición con placa de video. Tenga, ahora sí, placa de video, buena RAM, que sea buena, porque prácticamente en la computadora apenas me corría el emulador de 3DS y apenas pude hacer el video de todas las fusiones de Dragon Ball Fusions. Y después agarré y dije, bueno, listo, ya una vez con esto, dije, ahora computadora nueva, listo. Ahora qué voy a hacer, ya sé, voy a volver a jugar de nuevo al juego Dragon Ball Fusions y voy a subir el gameplay completo. Dije, en esta computadora ya me va a tener que correr bien, hacer gameplay narrado, todo, y buscando donde están los personajes y que aparezcan en el video, o sea que a alguien le puede ser útil. Bueno, Dragon Ball Fusion, listo, la computadora se podía editar rápido, todo. Ajá, listo. Y bueno, ahí me compré la computadora, que en ese tiempo me había salido no, era más de $1000 que había cobrado. $1000 y un poquito, $1000 100 casi. $1000 80, ponerle 1080. Espera que me saco estos forros. Esperen, mejor dicho. Aunque capaz que nadie me esté viendo hasta este punto. Venga. O capaz que sí, capaz que es una persona me esté viendo que es mi amiga Lulu. Mi amiga Lulu. Mi amiga Lourdes. Capaz que ella sí me esté viendo hasta este punto. ¿La qué? Ah, bueno. Forgon, no sé qué carajo. Bueno, y sigo. Y me compré la computadora y ahora recuerdo cuál fue uno de las cosas que me hizo clic en la cabeza para comprarme la computadora. Cumbierito, este es mi vagón. Aquí mandan las divinas, porque somos gasolina de verdad. Ajá. No, Ford, no. Toma. No quiero comprar lapiceras. Bueno, y resulta que ahora me estoy acordando un poco más de lo que hizo clic, de que necesitaba una buena computadora. Más por el tema de lo que tardaba la edición, ¿no? La renderización más que nada. La edición la podías ir haciendo así, mientras los videos pesen poco. O sea, duren poco, yo podía renderizarlos. Editarlos sin que el Camtasia se vaya al carajo. Y después de eso, lo que tardaba era la renderización. Porque trabajaba, no sé, el procesador le costaba mucho, todo. Y bueno, yo agarraba, dije, bueno, la dejo ahí, me voy a seguir jugando, total. Mientras renderiza yo sigo grabando otro juego, dije.
Y resulta que como la computadora estaba andando tan mal, dije, bueno, capaz que es el disco, voy a formatearlo. Paso todo para este otro disco, dije. Formateo el sistema operativo, creo que tenía un virus, no sé qué carajo, y además andaba lento. Y dije, y bueno, y en este disco de almacenamiento dejo todo las capturas del juego de Alice Madness Return. O sea, el juego de Xbox 360 que yo había grabado y lo había pasado a la computadora para empezar a renderizarlo para poder subirlo. Y resulta que le pifié al disco. Perdí 10 horas de grabación del juego Alice Madness Return. No sé cuánto me faltaba para terminarlo, pero fueron 10 horas de grabación que tenía y las terminé perdiendo. Terminé perdiendo 10 horas de grabación, 10 horas de juego serían. Bueno, después otros juegos que estaban en el MAME, que era lo que podía jugar en la computadora, sin problema, ¿no? Y grabarlo. Tenía un par de grabaciones del MAME, que era para hacer juegos retro. Y tenía, no sé, eran 8 horas por el de MAME. 18 horas de juego en total tenía. Y las terminé perdiendo. Dije, qué porquería, qué inútil que soy. Dije, ¿cómo le voy a arreglar al disco? Bueno, le arreglé al disco, salte. Bueno, no tenía que saltar, tenía que caerme. Herramientas. Le erré al disco, perdí 18 horas de grabación y al juego de Alice Madness Return nunca más lo volví a jugar. Y bueno, con el MAME como me quedó una pica y ahí quedó. Igual tengo un par de juegos que llegué a subir del MAME, pero tengo subido que son de los primeros que había subido también. Los primeros juegos fueron del MAME, aparte de algunos simulados. Y entonces agarré y dije, sí, ya sé, necesito una computadora. Y eso fue lo que me hizo clic para comprarme las máquinas que tengo hasta ahora. Y prácticamente la computadora en ese tiempo me salió $1000, porque le había pagado 17 lucas. Sí, 17 lucas le había pagado. Y el dólar 17 eran $1000 y bueno. Y aparte le compré el disco rígido, ¿no? Porque, o sea, buscaba abaratar el costo como para que me alcance para la consola, porque la consola estaba a 18 creo. 18 y pico creo que estaba. Y yo buscaba que me lo abarate más, como decir que no gastar otra cosa que sea que no salga de YouTube para la computadora. Sáquese, pague sola. Y bueno, y se terminó pagando solo la consola. Y bueno, después enloquecí también y empecé a gastar plata mía, que me compré más consolas, que me compré otra computadora, como para si me pongo a hacer algo en una, en la otra la puedo usar para tal cosa. Después veo otra computadora más barata, listo, me compré otra computadora para tener. Era como siempre por las dudas. Ese por la duda, terminé teniendo 3 computadores en la pieza, 4 Xbox y 2 Play 3. Todo por las dudas. El ataque de los cuervos libros. Bueno, y resulta que una de las computadoras se la di a mi novia porque la primera computadora que tuve yo se la había dado a ella también. Y no sé qué carajo le pasó, que se quemó, creo que se quemó la mother. Entonces agarré y dije, bueno, toma esta. Y ahí se llevó la otra. Y acá me había quedado ya 2. Igual no es que se llevó una máquina, tengo que esquivar todo esto. Como dice Barry, malas palabras. No las tengo que apuntar porque si las apunto es como que las activo a esas palabras malas. Y ahora tengo que tener cuidado porque me están atacando estos bestsellers. Son los libros que... me quedo sin pilas. Son los libros de Alan. Y tengo que tener cuidado porque si apunto a las malas palabras, las activo. Y si activo las malas palabras voy a tener que pelear contra lo que salga de ahí y contra estos libros. Y tengo que ir girando y hablando y tengo cuidado. Bueno, y ahora aparecieron los cuervos también. Qué forro que son. Y me estoy muriendo. Me estoy muriendo por ver. Ajá. Listo. Voy recuperando un poco de salud. Listo, no hay más música. Voy apuntando para donde tengo que ir, pero poseído. Este es un poseído. Como se ve, es un poseído. Si lo alumbro mucho va a salir un poseído. Otra vez los libritos.
De dos lados. No sé si correr hacia la luz. Ajá. ¿Está todo bien ya, no? Ahí poseído. Cuervos. ¡Ah, mirá! Activo unos cuervos hoy entonces. Y eso creo que son herramientas. Bueno, me parece que voy a dejar el gameplay hasta acá porque este DLC se está haciendo muy largo. Y después a la hora de editar se me va a trabar todo el programa. Igual no quiero subir un gameplay tan largo, así que sí, lo dejo hasta acá. Me quedo acá en esta luz y después prosigo con la otra parte. Entonces acá queda este gameplay. Nos estaremos viendo en la segunda parte del especial 1. No sé cuánto va a durar, así que no sé cuántos pedazos va a tener este gameplay, pero bueno, nos veremos en la próxima.